Esta historia ocurrió hace muchos años, cuando mi abuelo aún era joven. Vivían en un pequeño pueblo cerca del mar, en una época en la que las noches eran oscuras de verdad y las calles quedaban prácticamente vacías después de cierta hora. No había luces por todas partes ni ruido constante de autos. Cuando caía la madrugada, el silencio era profundo. Mi abuelo tenía la costumbre de salir por las noches con sus amigos. Se reunían a conversar, a caminar por el pueblo o simplemente a pasar el rato cerca de la costa. El mar, el viento nocturno y las risas entre jóvenes hacían que el tiempo pasara sin darse cuenta. Por eso casi siempre llegaba tarde a casa. Al principio no era algo grave, pero poco a poco esas llegadas comenzaron a ser cada vez más tarde, hasta que mi abuela empezó a preocuparse. Como toda madre, le costaba dormir sabiendo que su hijo aún no había regresado. Pasaba largas horas despierta, escuchando cualquier ruido en la calle, esperando oír la puerta abrirse. Una noche finalmente le habló con seriedad. Le dijo que no abusara de las horas, que la madrugada no era momento para andar solo por las calles, no solo por la inseguridad, sino por otras cosas. En aquellos años era común escuchar historias que se contaban casi como advertencias, personas que decían haberse encontrado con la cegua en los caminos solitarios, otros que aseguraban haber escuchado el llanto lejano de la llorona cerca de los ríos. También estaban quienes hablaban del cadejos, esa criatura que aparecía en los caminos cuando alguien caminaba solo de noche. Y sobre todo, estaba el que muchos temían mencionar, el mico malo. Decían que su presencia se anunciaba con un silbido imposible de ignorar, un silbido fuerte, agudo, un sonido que, según los viejos del pueblo, hacía que el cuerpo entero se estremeciera antes siquiera de saber por qué. Pero mi abuelo era joven, y como muchos jóvenes, pensó que su madre solo intentaba asustarlo para que regresara temprano. Así que no hizo mucho caso. Una noche, la conversación con sus amigos se extendió más de lo normal. Entre historias, bromas y risas, el tiempo pasó sin que se dieran cuenta. Cuando finalmente decidió regresar a casa, ya era muy entrada la madrugada. Las calles estaban completamente vacías. El viento del mar soplaba entre los cables eléctricos y las hojas de los árboles, produciendo ese murmullo constante que a veces acompaña las noches cerca de la costa. Mi abuelo caminó en silencio hasta su casa, tratando de no hacer ruido al llegar. No quería despertar a su madre ni que ella supiera lo tarde que era. Subió los escalones del pequeño corredor de la casa y se acercó a la puerta con cuidado. Estaba a punto de girar la perilla. Fue entonces cuando lo escuchó. Un silbido, fuerte, tan fuerte que pareció atravesarle el pecho. Mi abuelo dijo que en ese momento su cuerpo reaccionó antes que su mente. Un escalofrío le recorrió la espalda y sus manos comenzaron a temblar. Ese sonido no se parecía a nada natural. Lentamente giró la cabeza hacia la calle y entonces lo vio. Sobre los cables del tendido eléctrico, justo frente a la casa, había algo. Una figura oscura, agazapada. Pero lo que más le impresionó no fue la forma, fueron los ojos. Dos ojos rojos, grandes, demasiado grandes, brillaban en la oscuridad como dos brasas suspendidas en el aire. Mi abuelo dijo que en ese instante recordó todas las historias que había escuchado desde niño. El silbido, los ojos rojos, el lugar alto desde donde observaba, el mico malo. Después de eso dijo que no recuerda absolutamente nada más, ni haber entrado a la casa, ni haber abierto la puerta, nada. Lo siguiente que supo fue que despertó al día siguiente en su cuarto. Estaba sobre la cama, encima de las cobijas, con la ropa puesta, con los zapatos todavía en los pies y con la puerta de la casa cerrada por dentro. Nunca supo cómo llegó hasta allí. Pero desde aquella noche, mi abuelo jamás volvió a llegar tarde.
Esta historia ocurrió en los años 60, cuando mi abuelo era todavía un muchacho. En aquel tiempo, ir al cine era todo un acontecimiento. No había televisión en todas las casas y mucho menos internet. Para ver una película, la única opción era ir al pequeño cine del pueblo, donde la pantalla no era más que una gran tela oscura y las imágenes se proyectaban con un viejo reflector que hacía un ruido constante durante toda la función. A pesar de lo sencillo del lugar, para los jóvenes de esa época era una experiencia emocionante. Esa noche mi abuelo estaba especialmente entusiasmado. Se estrenaba una película muy esperada, Los 10 Mandamientos. Todos hablaban de ella en el pueblo, y el cine estaba lleno. Lo que nadie había advertido era que la película duraba mucho más de lo normal. Cuando finalmente terminó la función y las luces se encendieron, mi abuelo salió del cine y se dio cuenta de algo inquietante. Era medianoche, y para regresar a su casa debía caminar aproximadamente 2 kilómetros por un sendero solitario que atravesaba varios cafetales. Había otra ruta posible, rodeando toda la plantación, pero era mucho más larga y estaba igual de desierta. Así que decidió tomar el camino corto. Cuenta que aquella noche estaba tan oscuro que apenas podía distinguir el sendero. No había postes de luz ni casas cercanas, solo la silueta de los cafetos y el sonido lejano de los insectos. Tenía que avanzar casi adivinando por dónde iba. Apenas llevaba unos minutos caminando cuando empezó a sentir algo extraño. El aire a su alrededor se volvió frío, un frío distinto al de la noche. Era un frío que parecía salir del suelo mismo. Luego escuchó un sonido, un gruñido bajo, muy cerca. Antes de que pudiera reaccionar, sintió algo rozar sus pies. Era el hocico de un animal. Mi abuelo pensó que se trataba de una chancha que se había escapado de alguna finca cercana. Pero lo extraño era que el animal no se apartaba. Caminaba pegado a sus piernas, gruñendo, rozándole los pies una y otra vez. Intentó acelerar el paso, pero la criatura seguía allí, siempre a su lado, sin alejarse, sin adelantarse, solo caminando junto a él. Dice que el miedo empezó a crecerle en el pecho cuando recordó las historias que escuchaba desde niño. Historias que los mayores contaban para advertir a quienes caminaban solos por los cafetales en la madrugada. La historia de la chancha. Una presencia que aparecía en los caminos oscuros y acompañaba a los caminantes solitarios durante la noche. Mi abuelo no miró hacia abajo. No se atrevió. Siguió caminando, paso tras paso, con aquel gruñido respirándole en los pies. Así continuó todo el trayecto, hasta que finalmente llegó a la entrada de su casa. Allí había un pequeño altillo de piedra que debía saltar antes de entrar al corredor. Mi abuelo reunió valor y dio el salto. En ese mismo instante, escuchó algo detrás de él, un golpe seco, como si algo pesado se hubiera estrellado contra el muro de la casa. Después, silencio. El gruñido desapareció, la presencia también. Mi abuelo nunca miró hacia atrás. Entró a la casa, cerró la puerta y no volvió a salir esa noche. Al día siguiente comprendió algo que hasta ese momento siempre había considerado solo un cuento de los mayores, que algunas historias que se cuentan en los pueblos no existen para entretener, sino para advertir, y que cuando algo te acompaña en un camino oscuro, lo mejor que puedes hacer es seguir caminando y no mirar nunca hacia atrás. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para escuchar más relatos de terror y misterio. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez escuchaste historias parecidas en tu pueblo? Nos vemos en el próximo video. Pero recuerda, si alguna vez caminas solo por un camino oscuro y escuchas algo caminando a tu lado, tal vez sea mejor no mirar hacia abajo